Les digo que en A Calzón Quitado hoy me llena de esperanza y de alegría traer invitados a nuestra mesa como el que hoy les presento, transparente, sin tacha, con un pasado absolutamente diáfano y sin nada que ocultar. Un hombre que practica y aprendió de sus padres, que son adorados además, los valores y los principios éticos, morales que hoy necesitamos y que nos han arrebatado en este gobierno. Es David Luna. David es un hombre probo, trabajador, que siente dolor de Gloria. patria y que tiene un compromiso enorme con la cosa pública. Doy fe de su talento y entereza como compañeros que fuimos en busca del gobierno bogotano en 2012, él pretendiendo la alcaldía y yo el cabildo distrital. Bueno, doctor David, muchas gracias por atendernos aquí esta mañana en Oye Cali y de una vez le voy preguntando cuántos pares de tenis lleva recorriendo esta vez Colombia y cuántos precandidatos se le han sumado a esta oportuna y necesaria mesa de unidad. Bienvenido, David, un abrazo. Federico, muchas gracias. Un abrazo para ti, para el líder Mario Fernando, a quien admiro y quiero, y para toda esa mesa de trabajo que es tan importante para el periodismo colombiano. Muchas gracias por tu presentación, pero la puedes hacer porque me conoces, creo yo, desde los 5 años, y yo creo que en Eso. política la historia de vida es importante. Casi nadie la evalúa, o nadie, pero creo que sí es muy importante saber qué ha hecho uno, cómo lo ha hecho, si tienes o no tienes trayectoria, pero adicionalmente si tienes o no tienes investigaciones, sanciones, escándalos de corrupción y lo más importante, si tus promesas en lo público se han convertido en realidad o simplemente son para ganar elecciones. Creo que tú puedes darte de ello, en alguna medida el líder también que me conoce hace muchos años, y yo estoy haciendo un ejercicio como siempre lo he hecho, caminando el territorio, recorriendo los municipios, recorriendo los corregimientos. Ya visité los 32 departamentos, he visitado un poco más de 500 municipios durante mi historia. Comencé desde la base como miembro de una junta de acción comunal, crecí poco a poco en lo público, y yo creo que lo más importante es dejar un mensaje. En la vida nadie se puede hacer famoso o rico de un día para otro. Hay que trabajar, hay que esmerarse, hay que esforzarse, porque los que quieren hacerlo de un día para otro terminan o con mucha suerte o relacionados con un karma y un mal que hace 30 años nos hizo tanto daño y que parecemos anestesiados hoy en día y nos sigue haciendo daño, que es el narcotráfico. El peor de todos los males, ahora tiene como jefe de la banda nada más y nada menos que al señor Maduro, el jefe del cartel de los soles. Sobre la unidad, pues estamos trabajando, porque hay que ganar en primera vuelta, o de lo contrario, los votos de la mafia, los que asesinan líderes sociales, líderes ambientales, líderes políticos, pueden hacer la diferencia en segunda vuelta. Acá hay que hablar con pragmatismo, con seguridad, con firmeza, pero también sin vanidad. Y yo sí lo he dicho con contundencia. Si yo en esta oportunidad no soy la persona que la ciudadanía está esperando, pues no tengo problema en cargarle la maleta a quien represente la democracia y a quien represente algo tan importante como es la defensa de las instituciones. Sí, definitivamente para mí esa es, en lo personal, esa es la salida. La mesa de unidad que propone usted, doctor David, para mí no solamente es un acierto, sino una imperiosa necesidad en este momento, porque hay que sumar fuerzas de esa manera para poder, digamos, combatir esto que hoy tristemente padecemos. Ya se han oído voces, ¿quiénes se le están sumando a esa mesa de unidad? ¿Con quién le gustaría estar? Pues hicimos una primera conversación en días pasados donde asistieron personas tan maravillosas y tan, digamos, dedicadas al país como Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa, Mauricio Gómez, también asistió Juan Daniel Oviedo, obviamente Marta Lucía Ramírez, personas que han dedicado tiempo al ejercicio de la oposición con firmeza, con determinación. Y obviamente en ese grupo también estuvieron el grupo de exgobernadores que lideran Juan Guillermo Zuluaga, Aníbal Gaviria y Héctor Olimpo, y también personas como Felipe Córdoba, como Daniel Palacio, que están todos en su carrera, algunos
recogiendo firmas, otros en el ejercicio de la búsqueda de avales por parte de los partidos, pero vuelvo e insisto, acá parecemos anestesiados, mientras que el pacto histórico está en un ejercicio de uso de los recursos públicos de manera descarada para hacer política, pues quienes han ejercido la oposición o quienes la hemos ejercido, debemos estar pensando es de qué manera tenemos un único candidato para enfrentar la primera vuelta. Permítame y le hago énfasis en lo siguiente: hoy el narcotráfico de la mano de Maduro y con la complacencia de Petro está por lo menos manipulando 1 millón de votos. Ese 1 millón de votos en primera vuelta puede que no haga la diferencia, pero en segunda vuelta hace la diferencia y ganan las elecciones. Y los narcos de Itagüí, que fueron sacados a la plaza de la Alpujarra, lo que quieren es precisamente eso, mantener el statu quo para ver en qué momento esa ley de sometimiento a la justicia, que yo logré hundir como ponente, pero que está hoy tramitándose su versión 2.0, pues termina en algún momento dándoles la libertad, evitando que cumplan sanciones por terrorismo y por supuesto por narcotráfico. Cali, el Valle del Cauca, lo vivió en carne propia, lo está reviviendo, pero esta cifra no necesariamente es de Cali. En la época de Escobar producíamos en Colombia 100 toneladas de coca. Hoy estamos llegando a las 3.000 toneladas de coca, muchas de ellas saliendo por la famosa zona binacional con Venezuela, que además se construyó de manera inconstitucional. Eso es una traición a la patria que no podemos dejar de perder de vista. Y en este momento, pues, hablar con contundencia, pero con respeto, sin, obviamente, tener la necesidad de agredir, pero sí con la firmeza de decir las cosas como son, es lo que necesita el país. Y por esa razón, insisto, que va a ser muy importante construir acuerdos para enfrentar elecciones, mientras que podemos retomar algo tan clave y tan necesario como es la defensa de la democracia. Sí, sin duda la estrategia de la mesa de unidad que pasa por un muy buen momento y enhorabuena llega, pues le apunta a la primera vuelta. Yo estoy seguro de que hay que apuntarle a esa primera vuelta porque, como se dice popularmente, es muy posible y el riesgo es muy alto de que le metan la mano a la segunda vuelta. Lamentablemente eso no es nada que no podamos dudar. Le doy paso a los compañeros de la mesa. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta al doctor David Luna? David, con los muy buenos días y bienvenido siempre a nuestro programa. De ser usted elegido presidente de la República, ¿usted cometería la insensatez de nombrar a Federico Arellano ministro de Cultura? De justicia. ¿Cómo le parece a usted? Diga, a ver, diga. Oiga, líder, no solamente de cultura, no les voy a decir, conozco a Federico desde hace muchos años, sé de su amor por el país, recorre los barrios, pero lo más importante, Federico y yo tenemos absolutamente claro que la política no es la mecánica, sino es saber oír a la gente. Y por eso Federico, de mucho tiempo atrás, ha tenido 2 banderas muy interesantes. La cultura, sí, como transformación, pero otra bandera que ha sido la lucha contra el hambre. Es increíble que en Colombia, un país con todas las capacidades agrícolas que tenemos, 1.500.000 colombianos se sigan acostando con una sola comida. Y a eso hay que meterle tecnología, porque hay que sembrar tecnología en el campo. Pero le menciono eso, líder, porque con Federico teníamos una fundación donde caminábamos la ciudad para que quienes no tenían una comida en las noches pudieran acostarse con ella. Esa es la sensibilidad de Federico Arellano y esa es la sensibilidad que los políticos en Colombia necesitan, pasar de la carreta y del discurso al hecho, pero sobre todo no tomar las decisiones desde los cómodos asientos o sillas que nunca permiten entender cuáles son las heridas que llevan en las espaldas los ciudadanos. En este caso, creo yo que Federico no solamente tiene este tema cultural muy intronizado, sino adicionalmente el tema social. Así que no solamente creo que es
una decisión más que sensata, sino lo más importante, más que representativa para una región tan maravillosa del país. Uy, carajo, nos va a subir los honorarios. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Ani Velasco. ¿Alguien más que quiera hacer Que alguna madrugue, pregunta? que madrugue más. Ay, no. Ani Velasco. Buenos días, David. Bueno, primero felicitarlo porque una de las iniciativas más importantes que han surgido es esta mesa de unidad, pero algo me inquieta y creo que le inquieta a la mayoría de los colombianos con el tema de la política, es el ego que se maneja entre los candidatos, entre algunos de los candidatos. Es fácil de pronto unificar criterios, pero ¿cómo se puede lograr manejar estos egos en la política de algunos candidatos que definitivamente quieren llegar al poder? Ani, con los buenos días, qué gustazo tener el chance de oírte. Yo creo que tú tienes razón y yo creo que hay que contestar esta difícil pregunta en dos partes. Uno, la situación que vive el país en este momento no se había vivido hace muchos años. Y permíteme regresar al principio. Todo el mundo está llamando a gritos la necesidad de seguridad, pero a veces perdemos de vista de dónde viene la inseguridad. La inseguridad no viene de una bandita de criminales de barrio, no, todo nace del narcotráfico. Un narcotráfico que está fortalecido en su máxima expresión y un narcotráfico del cual el gobierno ha sido compinche. Y ha sido compinche porque nombra como gestores a los que se dedican al cultivo de la coca, a los que se dedican a la venta de la cocaína y a los que se dedican a la minería criminal. Pero algunos me dirán, eso a mí no me toca. Pues les quiero contar algo. A todos nos toca. Ese narcotráfico, que no es microtráfico, narcotráfico, está inundando los colegios de nuestro país, de nuestros niños con droga. Y en ese sentido es muy importante entender que hay que combatirlo de manera contundente. Yo soy de los que cree que Maduro va a caer, y va a caer porque es el jefe de un cartel de narcotraficantes y porque se robó unas elecciones. Pero dos, para terminar de contestarte tu pregunta, yo lo que siento es que hay que plantear un mecanismo sencillo y democrático, bien sea una encuesta o bien sea una primaria, pero donde todo el mundo acepte la regla de que el que gane es el que se acompaña, es el que se apoya, porque lo que necesitamos desde el ejercicio de la oposición es ganar en primera vuelta. Y la última cosa, hay dos verdades para algunos que quiero controvertir con mucho respeto. La primera, esto no es un todos contra alguien, es un todo por algo, es un todo por la defensa de la Constitución del 91, que lastimosamente, pese a que el movimiento que Petro usó toda su vida para militar, en la militancia ayudó a construir, quiero decir la Constitución, hoy la quieren derogar. Tenemos que defender la Constitución del 91. Y dos, y lo más importante, es que ese cuento de que al presidente no lo dejan gobernar, pues no es serio. El presidente es el hombre más poderoso de este país, porque acá hay un régimen que se llama presidencialismo. Y si no ha cumplido la promesa de condonarles los créditos a los jóvenes del ICETEX o a los abuelitos de aumentarles su ingreso, es por pura desidia y por puro malgasto. Pues yo sí creo que hay que bajarle al ego, hay que bajarle a ese ejercicio de vanidad y hay que asumir que necesitamos ir unidos a la primera vuelta. La doctora Lucía Nader. Doctor Luna, con los muy buenos días. Mire, hay una cosa que a uno le preocupa y que como ciudadano del común o con una profesión como la mía de psicóloga, es necesario, digamos, abordar el tema... ¿Psicóloga o sexóloga? Bueno, ambos. también, bueno, ambos. Pero digamos Las dos. que hay Ok, que... bueno. Yo soy psicóloga clínica de base, ¿no? Digámoslo así, bueno, pero la idea es que el tema, digamos,
prioritario aquí es el tema de la seguridad. Vivimos en uno de los países más complejos del mundo, por lo que usted señalaba, el narcotráfico, etcétera, y vemos esos esfuerzos ingentes de tratar de negociar o con las disidencias, o con la guerrilla, o con los narcotraficantes. Yo, desde mi perspectiva, yo lo que creo, no sé si usted lo comparta o no, es que hay negociaciones que terminan o que empiezan ya fracasadas. Con delincuentes es muy difícil negociar. Es que nunca se puede negociar con el demonio. Sí, porque es que la estructura mental y psicológica y anímica de estas personas está completamente deteriorada. Entonces, ese concepto de moralidad y de ética está completamente tergiversado. Y entonces hay un dicho popular, y es que con bandidos no se negocia. Y no se negocia porque siempre los resultados serán malos, inadecuados, etcétera. No sé usted qué piensa de eso. Doctora Lucía, y más con narcotraficantes. Sí, imposible. Porque es que los narcotraficantes, lo que tienen en su ADN es la necesidad de cada día amasar más recursos, más riqueza, producto de la ilegalidad. Y los narcotraficantes lo que buscan es en este momento generar cualquier tipo de desestabilización para mantener el statu quo. Entonces, cuando usted nombra gestor de paz a una persona que decía ser guerrillero, pero que en realidad es un narcotraficante, pasa lo que pasa, que se convierte en el autor intelectual y material del atentado contra un helicóptero en Amalfi, Antioquia, de la policía, donde hubo una serie de hombres asesinados. Yo sí estoy absolutamente convencido que acá lo que estamos autorizando, permitiendo con esta decisión del gobierno Petro, que entre otras es más inconstitucional que cualquier otra de las que ha producido, de la zona binacional, no es solamente entregar la soberanía, no solamente es entregar nuestras fronteras, lo cual representa una traición a la patria, sino es habilitar un corredor para que toda la coca que no se está pudiendo sacar salga por esa región. Y por esas razones que yo creo que parte de las fuerzas de los americanos y también ya de otros gobiernos están actuando, porque están sintiendo que hay no solamente un descontrol, sino una manguala con estos narcos. Entonces los narcos se sienten más empoderados que en la época más dura, que todos quienes estamos en este panel, no necesariamente todos quienes nos oyeron, pues lo tuvieron que sufrir. Y en ese sentido me parece a mí que hay que recordarle a la gente cómo asesinaban policías, jueces, periodistas y civiles que nada tenían que ver con ese conflicto, pero que lastimosamente pues lo vivieron y lo vivimos de una manera aterradora. Federico pues es la persona que puede dar fe de los momentos más críticos de este país, y creo yo que pues hay que hablarle a la gente sin ningún tipo de temor para recordar lo que se vivió y lo que lamentablemente estamos viviendo. Sí, sobre eso, perdón, gracias Federico. David, por Federico. un segundo, Mario, por favor. Justamente haciendo referencia, me quitaste, David, la palabra de la boca. Recuerdo pues con mucha tristeza esos momentos aciagos en los que lamentablemente vi correr la sangre, inclusive en mi familia, en este caso la de mi padre, en ese terrible y cruento atentado en el 89, y tú has apoyado firmemente la iniciativa mía desde mi ONG entonces por las víctimas y demás, esta lucha. Ahora voy al cómo. La pregunta para ser complementaria de lo que decía Lucía es: hoy tenemos a los bandidos ocupando las curules con una cantidad de prebendas, van a sembrar árboles los que otrora eran violadores, narcotraficantes, etcétera, y a dar cátedra de moral, supongo, en escuelas, cosa que se entiende desde lo transicional de la justicia que se quiere imponer, pero se aleja un poco realmente de la justicia reparativa.
Entonces, ahora la pregunta es el cómo, y vemos a las víctimas con estos clamores generalizados. ¿Cómo va a hacer usted, doctor David Luna, para que tengamos un equilibrio y una proporcionalidad entre el daño causado, los derechos de las víctimas y el equilibrio social en esta materia de seguridad, además que hoy se hace tan necesaria? Federico, es que las heridas, las personas que han sufrido en carne propia o por sus familias el conflicto, pues por lo menos hay que tratar de sanarlas. Y uno comienza por sanar, por supuesto, con la verdad. Después, con la justicia y finalmente con la reparación. En muchos casos, pues eso a Dios gracias ha pasado, pero en muchos otros casos no. Y yo sí creo que eso es un pendiente no de un gobierno, de un Estado que tiene que entender que es fundamental tratar de sanar esas heridas, comenzando por supuesto por las víctimas. En segundo lugar, el tema del narcotráfico tiene, pues por supuesto, varias acciones que hay que adelantar de manera inmediata. La primera de ellas es la raíz del problema que estamos viviendo, que son los cultivos, y para enfrentar los cultivos no solamente tenemos que echar mano de muchas de las herramientas que en el pasado se utilizaron, sino pensar verdaderamente qué es lo que está sintiendo el campesino en el territorio. Hace unos días en Norte de Santander, en Catatumbo, que tiene nada más y nada menos que 40.000 hectáreas de coca sembradas, yo le preguntaba a muchos de los campesinos si querían verdaderamente generar una sustitución de cultivos. Y muchos de ellos me decían que sí, siempre y cuando ellos conservaran la propiedad de su tierra. Y le pregunté a los palmeros de Norte de Santander si ellos estaban en capacidad de construir una alianza para ayudarlos a sembrar un producto distinto a la mata de coca, y decían que claro, que podían hacerlo. O sea, yo creo que hay voluntad, pero no hay en este momento interés. Y a eso hay que apostarle. Pero tres, va a ser muy importante tener absolutamente claro que es esencial entender que bajo ninguna circunstancia con narcotraficantes, con estos terroristas, pues se puede generar, acciones como las que están planteando la primera oportunidad y ahora la segunda, estos proyectos de sometimiento a la justicia. El sometimiento a la justicia es a través de la justicia, en este caso ordinaria, con por supuesto las consecuencias que corresponden. Son las 7:31 minutos Muchísimas de la gracias, mañana. doctor David. Yo no sé si hay alguna pregunta adicional en la mesa, en el set. Sí, 7:31 minutos de la mañana. La doctora Yolima Espinosa, que ella está virtualmente con nosotros, le pregunta qué plantea para Buenaventura siempre olvidada. Líder y Yolima, yo siempre he tenido con Buenaventura, digamos, una muy especial relación. Recordarán ustedes que en un momento de mi paso por el Ejecutivo tuve a cargo unos momentos muy complejos. Siempre he sido muy propositivo y creo que es fundamental pensar en grande en Buenaventura, pero como decía Monseñor Espalza, con quien tuve muchos diálogos en su momento, que en paz descanse, y que fue fundamental para lograr disminuir la violencia, pues no será útil o no será adecuada ninguna obra de infraestructura si no hay grandes oportunidades para los jóvenes que en estos momentos quieren crecer no dentro de la violencia, sino dentro de las oportunidades. Yo nunca he estado de acuerdo con esa estigmatización que denomina a algunos jóvenes como ninis, que ni estudian ni trabajan, porque fuera de que no tienen líder la oportunidad de trabajar o de estudiar, los estigmatizan poniéndole ese nombre muy mal puesto, entre otros. Yo creo que Buenaventura tiene un talento juvenil digital muy, muy grande, y uno podría perfectamente construir un proceso de formación como se está haciendo en Florida Blanca, en Santander, de corto plazo, 10 meses, a razón de 10 horas diarias, para lograr que ese talento digital produzca un número de miles de empleos
muy importante que puede ser más que dignamente remunerado. Porque hoy lo que necesitamos es que muchos de esos jóvenes que saben programar, que saben desarrollar inteligencia artificial, sean contratados por países como India, como Estonia, como Estados Unidos, que están requiriendo el talento colombiano. Además de esa formación, necesitan por supuesto bilingüismo, pero estoy hablando de que son remuneraciones de hasta $150 la hora. Eso es mal contado 600.000 pesos por producir unas acciones que tienen la capacidad, porque me consta, porque lo vi como ministro de Tecnologías, de realizar y de hacer. Entonces, van a ser uno de los planteamientos que seguramente tendré la posibilidad de compartir con ustedes, porque me parece que son esenciales y fundamentales para el proceso que vamos a enfrentar de cómo repensar no solamente la educación, sino la formación en Colombia de la mano de la tecnología. Bueno, pues doctor David, muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos del corto tiempo que tiene para muchas actividades en campaña. De mi parte, un abrazo gigante mientras te doy el abrazo personalmente. Te deseo los mejores de los éxitos en esta gesta política. Que Dios te siga bendiciendo y gracias por atender esta mañana Oye Cali. Y aquí siempre dispuestos para registrar las buenas nuevas que vienen de ti. Un abrazo grande, David. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias siempre por abrirme las puertas de tan importante y prestigioso programa. Federico, gracias, y líder, muchas gracias a usted y a todo ese equipo de trabajo maravilloso.